Lección 7. El apego reduce tu capacidad de disfrute a la mínima expresión. La vida es aquello que te está sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon. El apego invasor y la reducción hedonista. La dependencia exige mucho. La persona apegada gastará enormes cantidades de tiempo y energía en mantener activo el vínculo y verá reducidas a la mínima expresión sus posibilidades de disfrute en otras áreas de la vida. El placer se concentrará principalmente en el objeto o la persona que origina el apego y no habrá espacio para nada más. Esta absorción aparece en todas las dependencias y adicciones. No habrá nada mejor, más intenso y agradable que estar profundamente enredado con la fuente de apego. El imperativo es como sigue: sin ti nada tiene sentido. Los budistas denominan karatala en sánscrito al estado en que la mente queda atrapada por las exigencias de los impulsos y se somete a ellos. La demanda emocional del apego es tanta que no hay tiempo psicológico para nada más. Atención, percepción y memoria al servicio de un deseo incontrolable e implacable. Estar apegado es un trabajo full time que nos seca por dentro, y los que logran salvarse de ese infierno personal deben comenzar de nuevo y retomar el placer de vivir que habían dejado atrás. Un paciente adicto al poder, después de una quiebra económica, me decía: no recuerdo cómo era antes. Le respondí: por lo que usted me ha contado, antes era una persona más alegre y vital. Le gustaba salir a caminar, ver el atardecer, jugar billar con sus amigos, cocinar de tanto en tanto, hacer el amor con su mujer y disfrutar de sus hijos. Se quedó pensativo un momento y me dijo: es verdad, no sé qué pasó, perdí las ganas de vivir. Le expliqué que el apego se especializa en robar energía vital. El afán por el poder y el dinero lo habían alejado de su base segura, de su familia y de los amigos de toda la vida. Pero como suele pasar en estos casos, la gente descubre que aunque hayan confundido lo importante con lo superfluo, en situaciones de crisis, lo que permanece es la mano tendida de los afectos genuinos. El apego a los hijos. Recuerdo una joven mamá de 25 años que vivía obsesionada por el cuidado de sus dos pequeños hijos. Los niños solían jugar tranquilamente, sin correr ningún riesgo, pero ella no podía dejar de vigilarlos ni un instante. Dos miedos básicos la mortificaban de manera constante. Les puede pasar algo y yo sería la responsable si algo malo les ocurriera. A raíz de esta preocupación o apego, su vida ya no era la misma. Se había alejado de sus amigas, la relación con su marido había entrado en franco deterioro y ya no se interesaba por su profesión. Sus hijos la absorbían totalmente y ser mamá parecía ser incompatible con una calidad de vida más equilibrada y armoniosa. Un día le hice la pregunta de rigor: ¿no cree que debería ejercer su papel de madre de una forma más relajada? Agachó la cabeza y no respondió. Lo sabía, pero no podía hacerlo. Los niños, por supuesto, no tenían la culpa en el asunto, pero ni lerdos ni perezosos sacaban provecho de la situación, exigiendo atención y haciendo berrinches por todo, lo cual cerraba el círculo confirmatorio típico de las madres inseguras. Si se portan mal, es culpa mía. Se la veía agotada y malhumorada, había bajado de peso y su apariencia física era lamentable. Una vez me dijo casi gritando: pero son mis hijos, a lo cual respondí: aceptemos que sus hijos merecen lo mejor, pero la consecuencia de educarlos no debe ser su destrucción psicológica y emocional. Sería paradójico que por quererlos tanto no pueda ayudarlos a crecer debido al estrés y la ansiedad que maneja. Las supermamás y los superpapás no comprenden que una cosa es hacerse cargo de los hijos de manera responsable y eficiente y otra obsesionarse con ellos. Preocuparse exageradamente por su crianza trae como consecuencia la propia anulación y casi siempre problemas familiares y en la relación de pareja. Cuando mi paciente comprendió que ellos no eran una prolongación de su ser, amor sin posesión y sin identificación, logró desapegarse y establecer un vínculo afectivo razonable con sus hijos. Primero tuvo que reconocerse como mujer para luego ejercer su rol de madre. Si algún paciente me dice que el sentido de la vida son los hijos, empiezo a preocuparme. El amante liberado.
La consigna es determinante. La dependencia acaba con tu capacidad de asombro y hace que la vida cotidiana se vuelva grotescamente previsible. Cuando el deseo se convierte en apego, todo gira a su alrededor, una y otra vez. Harás lo mismo para obtener lo mismo, como un pequeño hámster enjaulado y corriendo sobre una rueda. Te la pasarás pedaleando sin moverte del lugar. Apegarte es volverte rutinario, porque el otro o lo otro ocupará hasta el último resquicio de tu mente y no podrás hacer contacto con lo nuevo. No habrá sorpresas. Uno de mis pacientes, a quien su amante había mandado a volar sin la menor consideración después de varios años de relación, me decía: estuve preso 8 años, como en una cárcel, y feliz de estar encarcelado. Todo se reducía a ella, a lo que me decía, a si podía verla o no. Ahora quiero ver la luz y sentir el sol en mi cara. Cada vez que nos encontrábamos en algún hotel de mala muerte, cerrábamos las cortinas para escondernos. Nuestro mundo era el encierro. Ahora me siento vaciado, libre. Es una sensación extraña, como si mi cerebro se hubiera formateado a sí mismo. Me sobra espacio mental y afectivo. Tuvo la fortuna que muchos enamorados víctimas del apego no tienen. Su amante se enamoró de otro y lo liberó. La fuente de placer lo dejó a él. El mundo está repleto de gente sufriente, sujeta a dependencias emocionales y psicológicas que creen estar tocando el cielo con las manos, y lo que han hecho en realidad es empequeñecer su experiencia vital al extremo. Solo cuando ven la opción del desapego, de soltarse y desatar el nudo afectivo que los aprisiona, lo cual es para valientes, porque implica echar cosas por la borda, renacen a una vivencia que tenían olvidada. Una pequeña recomendación: escribe la siguiente frase de Tagore en algún sitio, y cuando la rutina te embargue, déjala entrar libremente a tu mente para que tome las riendas. La vida es la constante sorpresa de saber que existo. Quede claro, constante sorpresa. El apego al tiempo y la velocidad, el yaísmo. Nunca hemos andado tan rápido, tan agobiados, tan ajustados al reloj como en la actualidad. Apretamos una tecla y la información llega del cielo, del ciberespacio o la nube, como si nuestros deseos fueran órdenes. Todo confluye para que tengas lo que quieras en el menor tiempo posible. Hablas, chateas, escribes, trasladas datos, fotos, videos o te muestras en vivo y en directo. Todo al instante y casi simultáneamente. Me observas, te observo y los links nos conectan. Voyerismo y comunicación se conjugan en una realidad virtual cada vez más precipitada. Al ir tan rápido, la urgencia de tiempo se ha transformado en el apego al ya, el yaísmo. La inmediatez que no deja espacio para el fenómeno de la espera. Antes del auge de la nueva tecnología, la espera estaba más cerca de la ensoñación que de la angustia. Recuerdo que durante una época de mi vida, debido a que mi novia de aquel entonces se había mudado a otra ciudad, nos escribíamos regularmente. Cada semana me llegaba una carta suya en un sobre perfumado, su clave y de color caramelo. Entonces me encerraba a leerla pleno de alegría y expectación. Me reía, me emocionaba, sentía nostalgia, una pizca de celos y me ponía al tanto de su vida. Luego procedía de inmediato a responderle y corría al correo, no sin antes dejar caer unas gotas de mi perfume, mi clave. La espera de su próxima carta no era para mí motivo de angustia, sino de expectativa alegre. Ya falta poco. Como cuando esperamos un acontecimiento que nos agrada y se mezcla la ilusión con un poco de ansiedad saludable. Cuando no existía internet ni el celular, el fenómeno de espera no solía ser motivo de preocupación en sí mismo. Vivíamos con ello como lo hacemos con las leyes de la naturaleza. Con esto no quiero negar la importancia de internet ni demás. Lo que señalo como preocupante es la baja tolerancia a la incertidumbre que produce el yaísmo. El apego al tiempo y la velocidad se manifiesta también en la obsesión por la actualización, por pasar al frente y estar en la delantera y tener lo último antes de que lo propio se vuelva obsoleto.
El problema de los apegados a la actualización es que todo caduca súbitamente y cuando pensamos que estamos a punto de coronar o llegar, otra vez nos falta algo. Se nos ha dicho que existe un rompecabezas y que si lo armamos seremos felices, pero la forma va cambiando constantemente. Las piezas nunca son suficientes. Se nos dice que estar actualizado es una virtud y todo está organizado para que vivamos atrasados en información. Si sufres de este apego, no te recomiendo asistir a las grandes ferias de tecnología. Sentirás que te falta algo y te verás obligado a comprar, aunque sea un puerto USB, para sentirte menos incompleto. El peor de todos los pecados posmodernos es dejar pasar las horas sin aprovecharlas. En la actualidad, la mayoría de las personas se quejan de lo mismo. Me falta tiempo. La fantasía es tener un día más largo o comprar minutos para meterlos a presión en un día normal. Prohibido postergar, dilatar o posponer algo. Se tiene que poder y punto. Si no eres expedito y veloz, estás out y fuera del mundo productivo. Serás alguien rezagado y lento. La lentitud nos estresa y la aceleración nos mantiene hiperactivos. No hay tiempo para el relax, para la antigua filosofía del bar, para mirarnos un rato al espejo sin afanes y cantar con un cepillo en la mano, imitando a nuestro cantante preferido. Ya no hablamos con nosotros mismos ni leemos antes de dormir. Tampoco hay tiempo para mimarnos o disfrutar despacio, como lo haría un buen hedonista. ¿Hace cuánto que no haces pereza, saboreándola y de manera consecuente? Hace unos años, cuando nos disponíamos a no hacer nada, se decía, hagamos tiempo o matemos el tiempo. Y no era un acto pasivo o haragán, la intención era ocupar las horas que pasaban en cámara lenta por nuestras narices. Sumándome al elogio a la lentitud, cito el siguiente relato. Cuando le preguntaron al maestro si se había sentido desanimado por el escaso fruto de sus esfuerzos, este contó la historia de un caracol que emprendió la ascensión a un cerezo en un apacible día de finales de primavera. Unos gorriones que se hallaban en un árbol cercano estallaron en carcajadas y uno de ellos le dijo: «Oye tú, pedazo de estúpido, ¿no sabes que no hay cerezas en esta época del año?». El caracol, sin detenerse, replicó: «No importa, ya las sabrá cuando llegue arriba». La práctica del desapego. ¿Cómo vencer la reducción hedonista que genera dependencia? 1. Exploración y ensayo del comportamiento. Buscar, indagar, no resignarse a la rutina y desperdiciar las opciones placenteras que la vida ofrece. No hablo de dejarse llevar desesperadamente por el deseo, sino de desparramar la capacidad de disfrute por el mundo para obtener sus beneficios. Como quien riega agua en un jardín, el apego nos pone ante ojeras y nos dirige a un solo lugar, como si no hubiera más experiencias atractivas y agradables en el mundo. Aceptar esto pasivamente es acabarse como persona. Trata de no repetir lo que otros hicieron o dijeron que debías hacer, como si fueras un autómata. No te vuelvas predecible. Ensaya nuevos comportamientos y sacude los cimientos de los lugares comunes. Tu mente está preparada para esculcar más allá de lo evidente. Salta de un esquema a otro, atrévete a descubrir, no te resignes a lo obvio. He conocido gente que lleva el mismo peinado, se viste de la misma manera y lee los mismos libros desde hace 20 años. Es evidente que uno se queda con lo que mejor le funciona y le hace sentir bien, pero si te paralizas en lo fundamental, tu mente se contaminará como el agua de un estanque que no fluye. No esperes estar seguro o segura para arrancar a vivir. No existe tal seguridad. Come cosas nuevas, explora maneras de vestirte, asiste a cursos exóticos, lee libros prohibidos, tíñete el pelo, escribe una novela que nadie lea, coquetea más, duerme en el piso, viaja sin rumbo. Cambia tus prácticas, sacude la tradición que te exige el apego y entonces notarás que la dependencia perderá fuerza y atenuará su impacto sobre tu mente. Podrías decirte a ti mismo, el apego no es lo único, la vida existe por otras partes. Y si logras convencerte seriamente de esta frase y con toda la energía que puedas, el apego quedará aplastado por su propio peso. 2. El miedo irracional a perder el control. La fobia a lo nuevo existe.
y es más común de lo que uno cree. Los que la padecen se han acostumbrado tanto a quedarse quietos que el movimiento les genera estrés y angustia. Una de mis pacientes, cuando salía con un hombre que le agradaba y tomaba una copa o dos, de inmediato se embutía 1 litro de agua para diluir el efecto del alcohol, para evitar perder el control. No era más que vino y no tenía un pelo de alcohólica. Aceptemos que si uno está con un psicópata en potencia, sería prudente ni oler el vino y tener un guardaespaldas lo más cerca posible. Pero los pretendientes de mi paciente eran hombres normales que nada tenían de asesinos en serie. Lo que la frenaba era el temor a ser socialmente inadecuada o sentirse ridícula. Cuando el miedo a perder el control te embargue, pregúntate con una mano en el corazón y otra en el cerebro si existe un riesgo considerable y objetivo de que te lastimen. Y si el riesgo es real, retírate. Pero si solo se trata de anticipaciones catastróficas, sin otra razón que tus debilidades, disfruta y vive. En un extremo están los descontrolados y en el otro los constipados emocionales, así que deberías buscar el punto medio. Si no tienes ninguna vulnerabilidad especial que te predisponga a meterte en problemas y tu comportamiento es inofensivo para ti y la gente que te rodea, ¿por qué no? Deja que la espontaneidad también ocupe un lugar en tu vida. Tener una personalidad encapsulada no te hace mejor ni especial, solo te limita. No hablo de ser irresponsable, sino de dejarse llevar por un control asfixiante. Recuerdo una paciente que se controlaba durante el orgasmo porque no quería excederse. Temía mostrar el placer sin inhibiciones. Si este fuera tu caso, la solución es clara, simplemente déjate llevar, déjate ir o venir. Después de todo es tu orgasmo, es tu placer y no le estás haciendo mal a nadie. ¿Temes que el vecino se queje por los gritos? Pues baja el volumen sin apagar la música del erotismo. Y si tu pareja se escandaliza, búscate otra que sepa cantar a dúo sin resquemores. Sentir poco no es una virtud, es un síntoma. 3. El espíritu de rebeldía o contra la autoridad que limita. Romper las ataduras del apego requiere, además de voluntad, cierto espíritu de rebeldía. Implica desarrollar una actitud de oposición frente a las coacciones y los modelos autoritarios que quieren influir sobre tu conducta, reprimiéndola o encauzándola. No obstante, tal como afirmaba Fromm, no toda autoridad es negativa. Existe una autoridad racional, respetada y admirada, que considera a los demás como iguales. Y también existe una autoridad irracional que se impone a la fuerza, que no es respetada y que fomenta la desigualdad. Los que han sido víctimas de una educación basada en la autoridad irracional, autoritarismo, suelen perder iniciativa y tienden a resignarse a su suerte. Les aterra ir contra la norma establecida y obviamente cualquier cambio que afecte la tradición. El culto a la autoridad restringe su espíritu aventurero. Vuélvete más travieso, sublévate de tanto en tanto, especialmente cuando sientas que te aprietan demasiado las normas o los no debes sin fundamento. Ser un insurgente de la propia existencia es mezclar de manera adecuada la desobediencia y la amabilidad. Lo siento, no quiero o no me apetece. ¿Lo dices alguna vez? No me refiero a ser un rebelde sin causa, sino a ser un defensor de tu esencia, así vaya en contra de la moda o la costumbre. A veces es importante salirse de la manada y no andar con la corriente. Así te vean como un bicho raro. Eres único, no sé qué tan maravilloso, pero eres irrepetible. Y por el solo hecho de ser una singularidad pensante, tienes el derecho a disentir cuando creas que vale la pena hacerlo. Ejércelo. El apego no prospera tan fácil en aquellas mentes inquietas que se ocupan activamente al conformismo. Para hacerle frente a la dependencia, hay que apuntar a ser interiormente libre y que no nos digan cómo pensar y sentir. ¿Qué puedes hacer? Desde hoy, sin excusas, sé tú mismo y no le rindas pleitesía a nada ni nadie. La gente apegada a las normas protestará por tu actitud. No les gustará verse confrontada. No es problema tuyo. El apego te hace mirar la vida por el ojo de una cerradura en vez de abrir la puerta de par en par. Todo lo empequeñece y lo distorsiona. ¿Recuerdas la película The Truman Show?
Nada está escrito para siempre, nada es como parece ser y todo puede cambiar, incluso el miedo y la adicción que te manejan como títere. El espíritu de rebeldía te garantiza que si el apego ataca, no contratará una presa fácil, no encontrará una presa fácil. Vuélvete insoportable para las mentes rígidas. Parte 3. ¿Por qué nos apegamos? 3 puertas que conducen al apego. Uno debe de despojarse de todas las ataduras. El que no se apega al nombre o a la forma y no considera nada de su propiedad, no será destruido por la amargura. Dhammapada. Señalaré 3 mecanismos por los cuales el apego se instala en nuestra mente, provenga de donde provenga. Conocer estas entradas te permitirá identificarlas a tiempo y afrontarlas. Las puertas a las que me refiero son: A. La debilidad por el placer. B. La incapacidad por resolver los déficits personales y buscar señales de seguridad. Y C. La ambición desmedida y la compulsión por querer ser más. Esto no significa que debas odiar el placer, rechazar la ayuda que puedan brindarte o negarte a progresar. No hablamos de eso, sino de apego, de avidez, de necesidad imperiosa y de obsesión. Me refiero al error que surge de considerar que alguna cosa o persona te brindarán placer eterno, seguridad total y obtención garantizada de autorrealización. Expectativas irracionales que te impedirán tener una vida plena y saludable. Nada ni nadie puede darte un imposible. Reacciona a tiempo. No traspases el umbral de las dependencias y ponle cerrojo a cada una de esas puertas.